Una cena de lujo se volvió un momento tenso de la nada. Entre copas de vino y miradas sospechosas, una verdad escondida estaba a punto de reventar. Palabras filosas volaron como navajas y el silencio se hizo. En el instante clave, algo que se dijo cambió el destino de todos los presentes. Antes de conocer esta historia que está bien chida, suscríbete al canal para más relatos chingones. El restaurante brillante era el tipo de lugar donde cada detalle costaba más de lo que muchos ganan en un mes. Cristales suspendidos reflejaban la luz dorada sobre mesas cubiertas con lino italiano, mientras el aroma de especias raras danzaba en el aire acondicionado perfumado. Era allí donde Miguel Hernández había decidido celebrar sus 52 años, transformando lo que debería ser una fiesta íntima en un espectáculo de ostentación. «Quiero todo el salón reservado», había exigido semanas antes, golpeando con el puño la mesa de caoba de su oficina. «Nada de gentuza cerca. Mi familia merece lo mejor y yo puedo pagar por ello». Ahora, vistiendo un traje Armani que costaba más que un carro popular, Miguel observaba satisfecho el ambiente exclusivo. Las mesas habían sido reorganizadas especialmente para su celebración, flores exóticas importadas decoraban cada rincón y una pequeña orquesta tocaba de fondo. Su esposa, Patricia, deslumbrante en un vestido valentino azul marino, sonreía mecánicamente a los invitados, pero sus ojos cargaban el peso de 2 décadas junto a un hombre que se había convertido en un extraño. «Papá, no era necesario todo este exceso», murmuró Daniela, su hija de 23 años, ajustándose incómodamente el collar de perlas que él había insistido que usara. «La gente está mirando». Miguel soltó una carcajada alta, llamando la atención de los empleados que se movían discretamente entre las mesas. «Que miren, querida. Deja que vean cómo se vive cuando se tiene la competencia para triunfar en la vida. Todavía me lo agradecerán». Eduardo, su hijo menor de 19 años, puso los ojos en blanco y volvió su atención al celular. Ya había aprendido que discutir con su padre era inútil. Miguel Hernández siempre tenía la última palabra, especialmente cuando se trataba de dinero y poder. El patriarca caminaba por el salón como un rey inspeccionando sus dominios. Cada paso era calculado, cada movimiento una demostración de autoridad. Había construido un imperio inmobiliario con mano de hierro, transformando terrenos abandonados en desarrollos de lujo, siempre con la filosofía de que el fin justificaba los medios. «Mesero», llamó chasqueando los dedos a un joven que pasaba con una bandeja. «Quiero que todos vean que aquí no se escatima. Traigan el champán más caro de la casa para todas las mesas». El empleado asintió respetuosamente, pero Miguel no se dio por satisfecho. Era necesario dejar claro quién mandaba allí. «Y recuerda», añadió, elevando ligeramente la voz, «esta noche es sobre excelencia. No acepto servicio mediocre. Están tratando con personas que saben reconocer la calidad». Patricia tocó suavemente su brazo, tratando de aliviar la tensión que comenzaba a formarse. «Miguel, por favor, están haciendo su mejor trabajo». «Mi querida», respondió él, besándole la frente con condescendencia. «Eres demasiado amable. Por eso yo me encargo de los negocios de la familia». No todos nacen con el instinto para liderar. La orquesta inició un vals suave y los invitados comenzaron a acomodarse en las mesas cuidadosamente dispuestas. Miguel observaba todo con satisfacción, orgulloso de haber creado ese ambiente de opulencia. Para él cada detalle era prueba de su éxito, un éxito que había construido con determinación y, cuando era necesario, con la frialdad de quien sabía que el mundo de los negocios no era lugar para sentimentalismos. «Señor Hernández», se acercó el maître, un hombre elegante de mediana edad. «Tenemos una nueva empleada que los atenderá esta noche. Es muy competente y...» «No me interesa su biografía», interrumpió Miguel, ajustándose los puños de la camisa. «Solo quiero eficiencia. Y recuerde, esta noche debe ser perfecta, no acepto nada menos que eso». El maître asintió y se alejó, dejando a la familia en un silencio momentáneo. Daniela intercambió una mirada preocupada con Eduardo, ambos reconociendo las señales de que su padre estaba en uno de sus días más difíciles. Miguel, ajeno a la incomodidad de sus hijos, levantó la copa de whisky escocés y contempló el reflejo dorado del líquido. Aquella era su noche, su celebración,
su oportunidad de mostrar al mundo, y especialmente a su familia, lo que significaba tener verdadero poder. Fue en ese momento de autosatisfacción cuando ella apareció, caminando entre las mesas con una elegancia natural que contrastaba con la ostentación alrededor. La joven mesera se acercó al grupo con el menú en las manos. Su cabello castaño estaba recogido en un moño impecable y el uniforme negro del restaurante parecía haber sido hecho a medida para realzar su postura erguida y confiada. «Buenas noches», dijo con una voz clara y profesional, dirigiéndose a todos con una sonrisa cortés. «Mi nombre es Alejandra, y tendré el placer de atenderlos esta noche. ¿Les gustaría conocer nuestro menú especial para la ocasión?» Miguel la observó por un momento, notando inmediatamente algo diferente en la forma en que se comportaba. No había la sumisión nerviosa que esperaba de los empleados del servicio. Por el contrario, había una serenidad casi desafiante en sus ojos oscuros. «Finalmente», murmuró, recostándose en la silla como un juez a punto de evaluar a un acusado. «Veamos si ustedes realmente saben lo que es un servicio de calidad». Alejandra abrió el menú con gestos precisos, comenzando a explicar los platillos con un conocimiento impresionante. Hablaba sobre los ingredientes, las técnicas de preparación y las armonizaciones de vino con una propiedad que hizo que Patricia levantara las cejas, impresionada. «Interesante», interrumpió Miguel, tamborileando los dedos sobre la mesa. «Pareces saber bastante sobre gastronomía. ¿Estudiaste cocina en algún lugar?» «Estudié administración de empresas, señor», respondió Alejandra sin vacilación, «pero trabajo en el área de gastronomía desde hace algunos años y siempre busco profundizar en lo que hago». Una sonrisa sardónica se formó en los labios de Miguel. ¿Administración de empresas? ¿Una mesera con título universitario? Aquello era material perfecto para una de sus demostraciones de superioridad. «Administración, ¿verdad?», repitió, elevando ligeramente la voz para que otros pudieran oír. «Y dime, con todo ese conocimiento, ¿cómo terminaste sirviendo mesas? ¿No conseguiste algo mejor?» El silencio en la mesa fue inmediato. Daniela bajó los ojos, avergonzada por la grosería de su padre, mientras Eduardo suspiró pesadamente. Patricia tocó discretamente el brazo de su marido, tratando de hacerlo parar, pero Miguel apenas estaba comenzando. «Miguel, por favor», susurró Patricia, pero él la ignoró completamente. Alejandra permaneció impasible como si hubiera esperado exactamente esa reacción. «A veces las oportunidades surgen de formas inesperadas, señor Hernández, y yo creo que todo trabajo honesto tiene su dignidad». «¿Dignidad?», repitió él, saboreando la palabra como si fuera una broma. «Claro, es lo que todos dicen cuando no logran subir en la vida. Dime una cosa, querida, ¿realmente crees que vas a quedarte sirviendo mesas para siempre?» «Papá», protestó Daniela, pero Miguel hizo un gesto para que se callara. «No, déjala responder», continuó, claramente divertido con la situación. «Estoy genuinamente curioso sobre los planes de carrera de una administradora de empresas que trabaja como mesera». Alejandra respiró profundo, manteniendo la sonrisa profesional, pero algo cambió en sus ojos. Una chispa casi imperceptible, como si un recuerdo distante hubiera sido despertado. «Mis planes son construir algo significativo, señor», respondió con una calma que sonó casi perturbadora. «Algo que realmente ayude a las personas, en vez de solo acumular riqueza». «Ah, una idealista», Miguel aplaudió burlonamente. «Qué conmovedor. Y dime, esa construcción significativa, ¿va a pagar tus cuentas? ¿Va a comprarte una casa? ¿Va a dar comodidad a tu familia?» «Algunas cosas son más importantes que la comodidad material», respondió Alejandra, y por primera vez desde que llegara, lo miró directamente a los ojos. El comentario alcanzó a Miguel como una afrenta personal. Había pasado décadas construyendo su imperio, superando obstáculos, tomando decisiones difíciles, y ahora una simple mesera se atrevía a cuestionar sus valores. «¿Más importantes que la comodidad?», repitió levantándose parcialmente de la silla. «Hablas como alguien que nunca ha tenido que luchar de verdad en la vida, que nunca ha tenido responsabilidades reales». La tensión en el aire era palpable. Las otras mesas comenzaron a notar la alteración y el murmullo de conversaciones disminuyó gradualmente. Patricia tocó el brazo de su marido con más insistencia
mientras los hijos intercambiaban miradas desesperadas. Alejandra permaneció de pie, con la postura erguida, sosteniendo el menú con manos firmes. Pero algo había cambiado definitivamente en su expresión. Una determinación que iba mucho más allá del profesionalismo de una mesera experimentada. «Usted tiene razón», dijo finalmente, con una voz que cargaba capas de significado que Miguel aún no podía comprender. «Yo conozco muy bien lo que significa luchar de verdad». La respuesta de Alejandra resonó en el creciente silencio del salón como una declaración de guerra sutil. Miguel, acostumbrado a intimidar a los empleados hasta la sumisión total, sintió una irritación genuina por primera vez en mucho tiempo. Aquella joven no estaba siguiendo el guión que él conocía tan bien. «¿Ah, sí?», provocó, cruzando los brazos y recostándose en la silla con aire de superioridad. «Entonces cuéntame sobre esa lucha tan ardua. Apuesto a que debe ser muy difícil elegir entre trabajar o quedarte en casa viendo televisión». Los comentarios crueles hicieron que Daniela se cubriera el rostro con las manos, mortificada. Eduardo murmuró un «por Dios», casi inaudible, mientras Patricia cerraba los ojos, claramente avergonzada por el comportamiento de su marido. «Miguel, basta», susurró con urgencia. «Estás pasándote de la raya». Pero Miguel estaba completamente absorto en su demostración de poder. Para él, aquel momento representaba todo lo que había construido, la capacidad de estar por encima de los demás, de demostrar su superioridad a través de la humillación de aquellos que consideraba inferiores. «No, Patricia», dijo sin quitar los ojos de Alejandra. «Deja que responda. Quiero entender esa lucha que una persona de su edad puede haber enfrentado. Debe haber sido terrible no conseguir el iPhone más nuevo, ¿no?». La crueldad gratuita de la observación hizo que algunos clientes de las mesas cercanas se giraran, claramente incómodos con la escena que se desarrollaba. El maître se acercó discretamente, percibiendo que la situación estaba saliendo de control. Alejandra respiró profundamente, y por primera vez desde que llegara a la mesa, su sonrisa profesional vaciló. No de miedo o intimidación, sino como si una decisión importante estuviera siendo tomada internamente. «¿Le gustaría que llamara a otro empleado para atenderlos?», preguntó con una calma que sonó casi peligrosa. La pregunta tomó a Miguel desprevenido. Esperaba lágrimas, disculpas, tal vez una retirada humillante, pero aquella respuesta controlada, casi desafiante, lo enfureció aún más. «¡No!», exclamó, golpeando la mesa con la mano con fuerza suficiente para hacer que los cubiertos tintinearan. «Tú me vas a atender y lo vas a hacer con el respeto que merezco. ¿Sabes cuánto pago por esta celebración? ¿Cuánto movimiento traigo a este lugar?». El salón entero se detuvo. Las conversaciones cesaron, la orquesta disminuyó el volumen y todas las miradas se volvieron hacia la mesa de los Hernández. Miguel había conseguido la atención que tanto deseaba, pero no de la forma como lo había imaginado. «Papá, por favor, para con esto», imploró Daniela con lágrimas en los ojos. «Estás siendo ridículo». «¿Ridículo?». Miguel se volvió hacia su hija con incredulidad. «Estoy defendiendo el respeto que nuestra familia merece. Les estoy mostrando cómo funciona realmente el mundo». Eduardo se levantó abruptamente de la mesa. «Papá, esto es humillante. Para todos nosotros». «Siéntate», ordenó Miguel con una voz que hizo que el joven obedeciera inmediatamente. Enseguida, volvió su atención a Alejandra, que permanecía allí, observando toda la escena con una serenidad perturbadora. «Tú», le señaló con el dedo índice, «vas a aprender hoy lo que significa tratar con personas que realmente importan en esta ciudad. Tráeme la carta de vinos. Quiero ver si al menos eso puedes hacer bien». Alejandra asintió levemente y se alejó para buscar la carta solicitada. Mientras ella se dirigía al mostrador, Miguel se volvió hacia su familia con una sonrisa satisfecha. «Ustedes necesitan entender», dijo en voz baja, pero aún lo suficientemente alta para que las mesas cercanas oyeran, que existen personas que nacieron para servir y personas que nacieron para ser servidas. Así es como funciona el mundo, y cuanto antes lo aprendan, mejor. Patricia lo miró con una expresión que él no supo identificar. Había decepción allí, pero también algo más profundo, una tristeza que parecía venir de muy lejos.
¿En qué momento te convertiste en esta persona?, preguntó quedamente. La pregunta lo desconcertó por un instante, pero pronto retomó su postura arrogante. Me convertí en alguien que triunfó en la vida, Patricia. Alguien que puede darles todo lo que merecen. Alejandra regresó con la carta de vinos, moviéndose con la misma elegancia controlada de antes. Había algo diferente en sus ojos ahora, una determinación que iba mucho más allá del profesionalismo. «Aquí está la carta, señor Hernández», dijo, extendiendo el material encuadernado en cuero. «¿Le gustaría que le recomendara algo?». Miguel tomó la carta con una sonrisa maliciosa. «Vamos a ver si realmente entiendes algo sobre vinos de calidad o si eres solo una más que finge conocimiento para impresionar». Miguel hojeó la carta de vinos con movimientos teatrales, haciendo cuestión de demostrar su supuesta experiencia. Había memorizado algunos nombres y cosechas específicas a lo largo de los años, no por pasión por la bebida, sino como herramientas de intimidación social. «Veamos», murmuró, ajustándose los lentes de lectura de marca. «Aquí dice que tienen un Chateau d'Yquem 1990. Apuesto a que ni siquiera sabes lo que eso significa». Alejandra permanecía con las manos cruzadas detrás de la espalda, manteniendo la postura profesional. «Es un Sauternes, señor. Un vino de postre producido en la región de Burdeos, hecho principalmente con uvas Semillon, afectadas por la podredumbre noble. La cosecha de 1990 es considerada excepcional». La sonrisa de Miguel vaciló ligeramente. Había elegido a propósito uno de los vinos más oscuros de la carta, esperando pillarla desprevenida. «Suerte de principiante», refunfuñó, pasando algunas páginas. «¿Y este de aquí? Barolo Brunate 1985? Nebbiolo del Piemonte, Italia», respondió Alejandra sin vacilación. «La región de Brunate es una de las crus más prestigiosas de la Morra. La cosecha de 1985 fue particularmente buena debido a las condiciones climáticas favorables durante la cosecha». La irritación de Miguel crecía con cada respuesta correcta. Daniela y Eduardo intercambiaban miradas sorprendidas, impresionados con el conocimiento de la joven, mientras Patricia observaba la escena con creciente incomodidad. «Está bien», dijo Miguel, cerrando la carta abruptamente. «Cualquiera puede memorizar información, pero elegir el vino correcto para una ocasión especial requiere experiencia real. Quiero que elijas algo adecuado para mi celebración, algo que demuestre clase y sofisticación». Era una trampa obvia. Cualquier elección que hiciera Alejandra sería criticada despiadadamente. Si eligiera algo muy caro, sería acusada de tratar de explotarlo. Si eligiera algo más asequible, sería ridiculizada por no entender de qué se trataba una celebración de verdadera calidad. Alejandra estudió la carta por algunos momentos, sus ojos recorriendo las páginas con genuina atención. Finalmente, señaló una selección específica. «Recomendaría el Romanée Conti, 1999», dijo calmadamente. «Es un vino excepcional, producido en una de las bodegas más respetadas de Borgoña. La producción es extremadamente limitada y la cosecha de 1999 representa un hito en la viticultura francesa». El silencio que siguió fue tenso. Miguel conocía ese nombre. Era uno de los vinos más caros y exclusivos del mundo. La botella costaría más de lo que muchos ganan en un año. «Estás tratando de engañarme», acusó, señalándola con el dedo. «Estás tratando de empujarme el vino más caro de la casa porque crees que soy un idiota». «Señor Hernández», respondió Alejandra con una calma que contrastaba drásticamente con la agitación de él. «Usted pidió algo que demostrara clase y sofisticación para una celebración especial. Esa fue mi recomendación basada en lo que usted solicitó». «¡Mentira!». Miguel se levantó bruscamente, derribando la silla hacia atrás. «Estás intentando estafarme. ¿Crees que porque tengo dinero soy idiota?». La escena se había convertido en un espectáculo embarazoso. Todos en el restaurante observaban la alteración, algunos clientes incluso sacando sus celulares para grabar. El maître se acercó rápidamente, tratando de controlar la situación. «Señor Hernández, por favor», intervino el hombre elegante. «Tal vez podamos resolver esto de forma más discreta». «No», Miguel lo apartó con un gesto brusco.
Quiero que todos vean el tipo de empleado que contratan. Gente que trata de aprovecharse de clientes serios. Patricia se levantó con las mejillas rojas de vergüenza. Miguel, estás haciendo el ridículo. La muchacha solo respondió a lo que preguntaste. No te metas en esto, Patricia, gritó perdiendo completamente el control. No entiendes cómo funcionan los negocios, cómo la gente trata de aprovecharse de nuestra generosidad. Daniela estaba llorando silenciosamente, mientras Eduardo filmaba discretamente con el celular, claramente planeando usar el material como evidencia del deterioro del comportamiento de su padre. Alejandra, durante todo el espectáculo, había permanecido inmóvil. No demostraba miedo, rabia o siquiera sorpresa. Había algo casi sobrenatural en la forma como observaba el colapso de Miguel, como si estuviera asistiendo a una obra de teatro cuyo final ya conocía. «Señor Hernández», dijo finalmente, con una voz que cargaba una autoridad inexplicable, «¿le gustaría calmarse antes de que continuemos?» La pregunta, hecha con tanta serenidad en medio del caos que él había creado, lo enfureció aún más. ¿Cómo se atrevía a sugerir que él necesitaba calmarse? Él era Miguel Hernández. Controlaba millones en negocios inmobiliarios. No recibía consejos de meseras. «¿Quién te crees que eres para decirme qué hacer?», gruñó acercándose a ella con una postura amenazadora. «No eres más que una empleada insignificante, una don nadie que nunca llegará a ningún lado en la vida». Fue en ese momento cuando algo cambió definitivamente en la mirada de Alejandra. La máscara profesional finalmente cayó, revelando algo mucho más profundo y peligroso por debajo. La transformación en la mirada de Alejandra fue sutil, pero inconfundible, como si una puerta cerrada durante mucho tiempo hubiera sido súbitamente abierta, revelando una profundidad que nadie en aquella mesa, especialmente Miguel, estaba preparado para enfrentar. «Una don nadie», repitió lentamente, saboreando cada sílaba como si fuera vino amargo. «Es interesante que usted use esa palabra». Miguel, aún embriagado por su propia furia, no percibió el cambio en el tono de su voz. Para él, finalmente había conseguido romper la fachada profesional de la joven, y ahora ella mostraría su verdadera naturaleza, sumisa y derrotada. «Exacto», continuó, elevando aún más la voz. «Una don nadie que probablemente vino de algún lugar olvidado, de una familia sin importancia, y que nunca conseguirá nada en la vida más que servir a personas como yo». El silencio en el restaurante era ahora absoluto. Hasta la orquesta había dejado de tocar, y los meseros se quedaron inmóviles, observando la escena con una mezcla de horror y fascinación. Patricia se había levantado e intentaba jalar a su marido de vuelta a la silla, pero él se zafaba de sus manos con irritación. «Miguel, por el amor de Dios, para», susurró desesperadamente. Alejandra dio un paso al frente, manteniendo la postura erguida, pero ahora había una energía diferente emanando de ella. Ya no era la serenidad profesional de antes, era algo más primitivo, más peligroso. «Usted tiene razón en una cosa», dijo, con una voz que parecía venir de un lugar muy distante. «Yo realmente vengo de un lugar que usted consideraría olvidado. Un lugar que usted conoce muy bien, de hecho». «¿Ah, sí?», Miguel rió con desdén. «¿Y qué lugar sería ese? ¿Algún barrio pobre donde ustedes sueñan con ser ricos como yo?» «No exactamente», respondió Alejandra, y por primera vez desde que llegara a la mesa, su sonrisa desapareció completamente. «Yo vengo de un lugar que solía llamarse Colonia Esperanza». El cambio en la expresión de Miguel fue instantáneo. El nombre lo golpeó como un puñetazo en el estómago, haciéndolo retroceder ligeramente. Colonia Esperanza. Él conocía ese nombre, lo conocía muy bien. «Tal vez usted lo recuerde», continuó Alejandra, su voz ganando una intensidad creciente. «Era una comunidad pequeña, en el terreno donde hoy está su centro comercial Plaza Hernández. Familias sencillas, personas trabajadoras que vivían allí por décadas». La sangre comenzó a drenarse del rostro de Miguel. Sus manos temblaron ligeramente mientras se aferraba al respaldo de la silla. Patricia lo observaba con creciente preocupación, sin entender completamente lo que estaba sucediendo, pero percibiendo que algo fundamental había cambiado. Yo no sé de qué estás hablando», tartamudeó, pero la mentira sonó débil incluso para él.
¿No sabe? Alejandra inclinó la cabeza, como si genuinamente sorprendida. Qué extraño, porque yo recuerdo perfectamente el día en que los tractores llegaron. Era un martes por la mañana, muy temprano. Mi padre estaba tomando café cuando escuchó el ruido de las máquinas. Daniela y Eduardo intercambiaron miradas confusas, sin entender la conexión entre aquellos eventos y la celebración que debería ser una noche especial. Patricia, sin embargo, comenzaba a percibir que algo terrible estaba siendo revelado. «¿Estás inventando esto?» Miguel intentó recuperar su autoridad, pero la voz le salió temblorosa. «No sé qué juego estás jugando, pero...» «¿Juego?», interrumpió Alejandra, y ahora había una frialdad en sus ojos que hizo que algunos clientes de las mesas cercanas se movieran inquietos. «¿Usted cree que esto es un juego? ¿Que una niña de 12 años viendo su casa ser demolida mientras toda su familia lloraba en la acera es algún tipo de diversión?» La revelación cayó como una bomba sobre la mesa. Daniela se cubrió la boca con las manos mientras Eduardo dejaba caer el celular sobre la mesa, finalmente entendiendo la gravedad de la situación. «Dios mío», susurró Patricia, mirando a su marido con una expresión de horror creciente. «Miguel, ¿qué hiciste?». Pero Miguel no podía responder. Los recuerdos que había enterrado bajo capas de justificaciones y racionalizaciones comenzaban a emerger como fantasmas inconvenientes. Colonia Esperanza. El proyecto que había hecho posible el centro comercial que triplicó su fortuna. Las familias que habían sido removidas. Eran 150 familias, continuó Alejandra, su voz ganando fuerza como una tormenta que se aproxima. 150 familias que recibieron avisos de desalojo con 48 horas de anticipación. Familias que vivían allí por generaciones, que habían construido sus vidas en aquel lugar. Eso fue legal, murmuró Miguel tratando de recuperar el control. Todo se hizo dentro de la ley. Hubo compensaciones. ¿Compensaciones? Alejandra rió, pero no había humor en el sonido. ¿Usted llama compensación a los 20,000 pesos que cada familia recibió? ¿Para abandonar casas que valían 10, 20 veces más? ¿Para dejar atrás huertos, crianzas, memorias de toda una vida? El restaurante entero se había convertido en una audiencia silenciosa para aquella revelación. Clientes grababan discretamente con los celulares, empleados observaban boquiabiertos, y el propio Maître había desistido de tratar de controlar la situación. Alejandra dio un paso más hacia Miguel, que ahora parecía haber encogido físicamente. «¿Pero sabe qué es lo que más me marca de toda esta historia?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Es que usted ni siquiera se tomó la molestia de recordar nuestros nombres. Para usted, éramos solo obstáculos que debían ser removidos, números en una hoja de cálculo». Las palabras de Alejandra flotaron en el aire como una sentencia final. Miguel sentía como si el suelo estuviera desapareciendo bajo sus pies, y cada intento de encontrar una justificación, una defensa, una salida, se desintegraba antes mismo de llegar a su boca. Había necesidad de desarrollo urbano, intentó, pero su voz sonaba hueca incluso para él. La ciudad necesitaba crecer, generar empleos. ¿Empleos? Alejandra levantó una ceja y su expresión se volvió aún más cortante. ¿Está hablando de los empleos que pagan salario mínimo en las tiendas del centro comercial? ¿O de los empleos que se perdieron cuando usted destruyó los pequeños negocios familiares que funcionaban en la comunidad? Patricia se había sentado nuevamente, pero no por relajamiento. Sus piernas simplemente ya no podían sostenerla. Observaba a su marido con una mezcla de horror y doloroso reconocimiento, como si estuviera viendo a un extraño usando el rostro del hombre que había amado. «Papá», susurró Daniela, con lágrimas corriendo por su rostro. «Dime que ella está exagerando. Dime que no fue así». Miguel miró a su hija, después a su hijo, que lo observaba con una expresión de disgusto creciente. Quería mentir, crear una versión sanitizada de los hechos, pero las palabras simplemente no salían. «Doña Carmen», continuó Alejandra, como si estuviera leyendo una lista cuidadosamente preparada, 83 años, vivía en la misma casa desde hacía 50 años. Crió a 7 hijos en esa casa. Tuvo un ataque al corazón en la acera mientras veía su casa ser demolida. «Para»,
pidió Miguel en voz baja, pero ella continuó implacable. Señor Juan Carpintero tenía un pequeño taller donde reparaba muebles para toda la comunidad. Lo perdió todo en una mañana. Nunca logró reconstruirlo, comenzó a beber. Dije que pares, gritó Miguel, pero su voz estaba quebrada. Y mi padre, continuó Alejandra, y ahora su voz cargaba un dolor profundo que hizo que todo el restaurante se inclinara hacia adelante. Alberto Ramírez, electricista, 42 años. Trabajaba desde hacía 20 años en la misma empresa. Hombre honesto, que nunca tuvo una cuenta atrasada en su vida. Miguel cerró los ojos como si eso pudiera hacerla parar, pero la voz de Alejandra continuaba, inexorable. Cuando perdió la casa, intentó reconstruir. Pidió préstamos, vendió todo lo que tenía, pero no lo logró. La empresa donde trabajaba quebró 6 meses después, coincidentemente, poco después de perder un contrato importante con la alcaldía. Eso no tiene nada que ver conmigo. Miguel intentó defenderse, pero su voz era débil. ¿No tiene? Alejandra sonrió fríamente. Qué extraño, porque tengo aquí los documentos que muestran cómo la empresa de mi padre perdió ese contrato municipal justo después de que su oficina hiciera una sugerencia a la alcaldía sobre la necesidad de socios más alineados con el desarrollo de la ciudad. Patricia soltó un gemido bajo, cubriéndose el rostro con las manos. Eduardo se había levantado y alejado de la mesa, claramente tratando de distanciarse físicamente de su padre. Mi padre, continuó Alejandra, pasó 2 años tratando de reconstruir su vida, 2 años viendo a la familia que amaba pasar necesidades, 2 años cargando la culpa de no poder proteger a su esposa y sus hijos. Miguel abrió los ojos y la miró, ya sabiendo que lo peor aún estaba por venir. El 15 de marzo, exactamente 3 años después de la demolición de la colonia Esperanza, mi padre fue encontrado muerto en el cuarto que alquilaba en una pensión barata. Infarto. El médico dijo que su corazón simplemente no aguantó más. El silencio que siguió fue absoluto. Daniela sollozaba abiertamente, mientras Eduardo miraba a su padre con una expresión de repulsión total. Patricia se había levantado y alejado de la mesa, como si ya no pudiera estar cerca de su marido. «Estás mintiendo», susurró Miguel, pero no había convicción en su voz. Alejandra abrió un pequeño bolso que llevaba y sacó una fotografía descolorida. Era la imagen de un hombre de mediana edad, sonriendo al lado de una casa sencilla, pero bien cuidada. Un hombre que irradiaba dignidad y bondad. «Este es mi padre», dijo, colocando la foto sobre la mesa. «Alberto Ramírez, el hombre que usted mató sin nunca haber conocido su nombre». La acusación explícita hizo que Miguel retrocediera como si hubiera sido físicamente golpeado. Intentó hablar, pero ningún sonido salió. Por primera vez en décadas, Miguel Hernández estaba completamente sin palabras. ¿Y sabe cuál es la parte más irónica de todo esto?, preguntó Alejandra guardando la foto cuidadosamente. Mi padre admiraba a los empresarios. Siempre decía que se necesitaba coraje para construir algo grande, que México necesitaba personas con visión. Se detuvo, mirando directamente a los ojos de Miguel. Él jamás imaginó que alguien pudiera usar esa misma visión para destruir tantas vidas sin sentir el menor remordimiento. La revelación sobre la muerte del padre de Alejandra resonó por el restaurante como una sentencia final. Miguel permanecía inmóvil, mirando la fotografía sobre la mesa como si fuera evidencia de un crimen, lo que, en muchos aspectos, realmente era. «No sabía», murmuró finalmente, su voz casi inaudible. «¿No sabía que él había muerto?», completó Alejandra con una frialdad que hizo estremecer a Miguel. Claro que no sabía. Para saberlo, tendría que importarle lo suficiente como para seguir lo que pasó con las personas que destruyó. Patricia se acercó a la mesa nuevamente, pero no para apoyar a su marido. Sus ojos estaban fijos en la fotografía del hombre sonriente, y cuando miró a Miguel, había algo quebrado en su expresión. «¿Cuántas otras familias?», preguntó con voz temblorosa. «¿Cuántas otras personas sufrieron mientras yo gastaba dinero en vestidos caros y cenas en restaurantes como este?» «Patricia, ¿no entiendes?». Miguel intentó acercarse a ella, pero Patricia se alejó como si su contacto fuera venenoso. «Entiendo perfectamente», respondió, y había una claridad terrible en su voz.
Entiendo que viví 20 años al lado de un hombre que construyó nuestra fortuna sobre la destrucción de otras familias. Entiendo que cada collar que usé, cada viaje que hicimos, cada fiesta que dimos, fue pagada con el sufrimiento de personas inocentes. Daniela había dejado de llorar, pero su rostro estaba pálido como el papel. Papá, dime que existe una explicación. Dime que las cosas no fueron exactamente así. Miguel miró a su hija, después a su hijo, que lo observaba con una mezcla de disgusto y curiosidad mórbida. Quería mentir, crear una versión donde él fuera menos culpable, donde las circunstancias fueran diferentes. Pero las palabras simplemente no venían. Hice lo que era necesario, dijo finalmente, y hasta él mismo percibió lo vacía que sonaba la frase. Los negocios exigen decisiones difíciles. No podía saber que la gente sufriría, interrumpió Alejandra, y ahora había una rabia controlada en su voz. ¿Que las familias serían destruidas? ¿Que los ancianos morirían de pena? ¿Que los niños crecerían sin la seguridad de un hogar? Dio un paso más hacia él, y Miguel retrocedió instintivamente. O sabía exactamente lo que iba a pasar y simplemente no le importó. La pregunta quedó suspendida en el aire como una navaja. Miguel abrió la boca para negar, pero las palabras murieron en su garganta, porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Había elegido no pensar en las consecuencias, no preocuparse por lo que pasaría con esas personas. 15 años, continuó Alejandra, su voz ganando fuerza. 15 años esperé este momento. 15 años estudiando, trabajando, preparándome para estar aquí, en esta mesa, frente al hombre que destruyó a mi familia. ¿Tú planeaste esto?, tartamudeó Miguel, finalmente comenzando a entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Cada detalle, confirmó Alejandra, desde el momento en que descubrí que usted celebraría su cumpleaños aquí. Cada pregunta que hice, cada respuesta que di, cada segundo de esta conversación fue cuidadosamente planeado. El restaurante entero se había convertido en una audiencia silenciosa. Clientes grababan discretamente con celulares. Empleados observaban boquiabiertos. Y hasta el maître había desistido de tratar de controlar la situación. Eduardo, que había permanecido en silencio durante toda la revelación, finalmente habló. «Papá, ¿cuántas otras familias sufrieron por causa de tus negocios?». La pregunta simple y directa de su hijo golpeó a Miguel como un disparo. Miró alrededor de la mesa, a la esposa que se había alejado de él, a los hijos que lo observaban con disgusto, a la joven que había pacientemente construido aquel momento de ajuste de cuentas. «Yo no puedo cambiar lo que pasó», dijo finalmente, y por primera vez en décadas su voz sonaba genuinamente derrotada. «No puede», concordó Alejandra, «pero puede enfrentar las consecuencias». Ella abrió nuevamente el pequeño bolso y sacó un sobre amarillo, grueso, claramente conteniendo documentos importantes. Lo colocó sobre la mesa, al lado de la fotografía del padre. «Este sobre contiene 3 años de investigación», dijo calmadamente. «Documentos que prueban no solo lo que se le hizo a la Colonia Esperanza, sino también otros proyectos donde usted usó métodos similares. Soborno de funcionarios públicos, presión sobre familias vulnerables, manipulación de contratos». Miguel miró el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. «¿Qué quieres?», preguntó. Su voz apenas un susurro. Alejandra sonrió por primera vez desde que comenzara su revelación, pero no había alegría en esa sonrisa. Había algo mucho más peligroso. «Justicia», respondió simplemente. «Finalmente justicia». El sobre amarillo permanecía sobre la mesa como una declaración de guerra silenciosa. Miguel lo miraba fijamente, como si pudiera hacerlo desaparecer a través de la fuerza de voluntad. Pero los documentos allí contenidos representaban años de investigación meticulosa que no podían ser simplemente ignorados. «Justicia», repitió, tratando de recuperar algún control sobre la situación. «¿Y qué significa exactamente eso para ti? ¿Dinero? ¿Chantaje? ¿Cuánto quieres para hacer que esto desaparezca?». La pregunta hizo que Alejandra inclinara la cabeza, como si genuinamente sorprendida por la respuesta. «¿Realmente cree que todo esto es por dinero?». «Todo es por dinero»,
respondió Miguel automáticamente, recurriendo a las únicas verdades que conocía. Todos tienen un precio. ¿Cuál es el tuyo? Daniela soltó un gemido de desesperación. Papá, no estás entendiendo nada. Ella no quiere tu dinero. Claro que lo quiere, insistió Miguel, tratando de recuperar el terreno familiar de los negocios. Puede estar disfrazándolo con esta historia dramática, pero al final siempre es por dinero. Así que dime ya, ¿cuánto? Patricia se acercó nuevamente a la mesa, pero esta vez para tomar su bolso. Ya no puedo seguir aquí, anunció, con una voz que parecía venir de muy lejos. Ya no puedo mirarte. Patricia, espera. Miguel intentó agarrarla del brazo, pero ella se zafó con repugnancia. 20 años, dijo, con lágrimas escurriendo por su rostro. 20 años viví con un extraño. Cada joya que me diste, cada viaje, cada regalo, todo fue pagado con sangre. Estás siendo dramática, protestó Miguel, pero su voz sonaba desesperada. Construí todo esto para ustedes, para darle la mejor vida posible a nuestra familia. ¿Nuestra familia? Eduardo se levantó bruscamente, tirando la silla. ¿Qué familia? ¿Construiste un imperio sobre cadáveres y quieres que lo celebremos? Alejandra observaba el derrumbe de la familia Hernández con una expresión impasible. No había placer en sus ojos, ni satisfacción por la venganza. Había solo una determinación fría y metódica. El sobre contiene 3 conjuntos de documentos, dijo como si estuviera haciendo una presentación de negocios. El primero comprueba los sobornos pagados a funcionarios públicos en los últimos 10 años. Nombres, fechas, valores, cuentas bancarias. Miguel sintió que la sangre se drenaba de su rostro. Esos eran secretos que había guardado cuidadosamente, protegidos por capas de empresas fantasma e intermediarios. El segundo, continuó Alejandra, documenta las presiones ilegales ejercidas sobre familias de bajos ingresos en 6 proyectos diferentes. Amenazas, chantaje, uso de matones para intimidación. «Eso es mentira», explotó Miguel, pero su voz estaba quebrada. «No tienes cómo probar». Y el tercero, Alejandra ignoró la interrupción, contiene las grabaciones. La palabra cayó como una bomba. Miguel la miró con horror creciente. «¿Grabaciones?», susurró. 15 años de paciencia me dieron acceso a muchas personas, explicó Alejandra calmadamente. Funcionarios públicos arrepentidos, exemployados suyos con la conciencia pesada, víctimas que guardaron evidencias con la esperanza de que un día pudieran usarlas. Se inclinó sobre la mesa acercándose a él. Grabaciones de usted ordenando desalojos ilegales, de usted ofreciendo sobornos, de usted riéndose mientras describía cómo había resuelto el problema de la colonia Esperanza. Miguel se dejó caer en la silla, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que estaba enfrentando. No era chantaje, no era un intento de extorsión, era un juicio. «Me entregaste en bandeja», murmuró, mirándola con una mezcla de horror y perversa admiración. «No», corrigió Alejandra. «Usted se entregó. Yo solo documenté». Daniela se había acercado y tomado el sobre, comenzando a examinar los documentos. Sus lágrimas caían sobre los papeles mientras leía, cada página revelando un nuevo horror sobre el hombre que llamaba padre. «Dios mío», susurró. «Papá, aquí dice que mandaste incendiar la casa de una familia que se negaba a salir. Una casa con niños pequeños durmiendo. Eso fue un accidente». Miguel intentó defenderse, pero incluso él sabía cuán vacía sonaba la mentira. «Un accidente muy conveniente», observó Alejandra, «especialmente considerando que ocurrió exactamente 24 horas después de que usted dijera, y cito, si no salen por las buenas, saldrán por las malas». Eduardo se había unido a su hermana en la lectura de los documentos. «Aquí hay una lista de pagos. Papá, gastaste más en sobornos el último año de lo que muchas familias ganan en toda una vida». La familia Hernández se estaba desintegrando ante los ojos de todos. Patricia se había alejado completamente de la mesa. Los hijos leían los documentos con horror creciente, y Miguel permanecía allí, solo, enfrentando finalmente el peso total de sus acciones. «¿Qué quieres de mí?», preguntó nuevamente, pero ahora su voz estaba despojada de arrogancia. Era la voz de un hombre derrotado. Alejandra se enderezó, asumiendo una postura casi formal.
quiero que enfrente las consecuencias de sus acciones. Todas ellas. El restaurante se había transformado en un tribunal improvisado. Clientes de otras mesas se habían acercado discretamente, formando un semicírculo alrededor de la mesa de los Hernández. Algunos grababan con celulares, otros simplemente observaban en silencio, como testigos de un momento histórico. Consecuencias. Miguel repitió la palabra como si fuera extranjera. ¿Qué tipo de consecuencias? Alejandra abrió una segunda carpeta más pequeña que había mantenido escondida hasta ese momento. Representando a las familias de la antigua colonia Esperanza y otras comunidades afectadas por sus proyectos, preparé una propuesta de reparación. «Reparación», murmuró él, tratando de procesar la información. 80% de su patrimonio neto, anunció Alejandra con la misma naturalidad con que había discutido vinos momentos antes. Valor a ser distribuido entre las familias perjudicadas, creación de un fondo permanente de vivienda popular y establecimiento de un centro comunitario en el área donde estaba la colonia Esperanza. El número golpeó a Miguel como un martillo. 80%. Décadas de trabajo, de construcción de imperio, reducidas a 20% en una sola propuesta. «Eso es imposible», dijo, tratando de recuperar alguna autoridad. «No puedes simplemente exigir que entregue todo lo que construí». «¿Construiste?» Daniela levantó los ojos de los documentos, mirando a su padre con una expresión que él jamás había visto. «¿O robaste?» La pregunta de su propia hija fue más dolorosa que cualquier acusación que Alejandra pudiera hacer. Miguel miró a Daniela, viendo en ella la misma decepción que veía en los ojos de Patricia y Eduardo. «Trabajé duro por todo esto», intentó defenderse. «Ustedes no entienden lo difícil que es construir un negocio desde cero». «¿Desde cero?» Eduardo rió amargamente uniéndose a su hermana. «Papá, según estos documentos, comenzaste tu primer proyecto con dinero de sobornos. No fue desde cero, fue desde el crimen». Alejandra observaba la desintegración de la familia Hernández con una expresión neutra. No había satisfacción en sus ojos, solo la determinación de alguien cumpliendo una misión. «La propuesta incluye también una confesión pública», continuó, sacando otro documento de la carpeta. «Reconocimiento completo de los crímenes cometidos, disculpas a las familias afectadas y colaboración total con las autoridades». «Confesión pública», repitió Miguel, y ahora había pánico real en su voz. «Eso significaría prisión», completó Alejandra. «Sí, probablemente significaría prisión. Pero considerando la colaboración y la reparación voluntaria, los abogados estiman entre 3 a 5 años, con posibilidad de régimen semiabierto». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los clientes que observaban a distancia parecían contener la respiración. Patricia se acercó nuevamente a la mesa, pero no para apoyar a su marido. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero había una nueva resolución en su postura. «Quiero el divorcio», anunció con voz firme. «Yo no puedo seguir viviendo con un hombre que construyó nuestra vida sobre tanto sufrimiento». «Patricia, por favor», Miguel imploró, extendiendo la mano hacia ella. «No puedes abandonarme ahora. Hice todo esto por ustedes». «¿Por nosotros?», repitió ella, con un tono de voz que mezclaba rabia y disgusto. «Lo hiciste por tu propia avaricia. ¿Y ahora quieres que compartamos la culpa?» Daniela había terminado de leer los documentos y los empujaba lejos como si fueran radioactivos. «Ya no puedo mirarte», le dijo a su padre. «¿Cómo voy a explicarle a mis amigos que mi padre es un criminal?» completó Eduardo por ella. «La palabra es criminal, Daniela». Miguel miró alrededor de la mesa, viendo a su familia, la familia por la cual había justificado cada acto cuestionable, alejarse de él como si fuera contagioso. La realidad finalmente se estaba imponiendo. Lo había perdido todo, no solo el dinero, sino las personas que realmente importaban. «Si acepto», dijo finalmente con una voz casi inaudible, «si acepto tu propuesta, mi familia, ellos me perdonarán». La pregunta fue dirigida a Alejandra, pero fue Patricia quien respondió. «No sé si algún día podré perdonar, Miguel», dijo, y había una tristeza profunda en su voz. «Pero tal vez, solo tal vez, pueda comenzar a respetar al hombre que elijas convertirte a partir de ahora». Alejandra se inclinó sobre la mesa
colocando un último documento frente a él. «Hay una condición adicional en la propuesta», dijo calmadamente. Miguel miró el papel temiendo qué más podría exigírsele. «Además de la reparación financiera y de la confesión, trabajarás personalmente en la reconstrucción de la comunidad. Trabajo físico, salario mínimo, lado a lado con las familias que perjudicaste». «Trabajo físico», repitió, como si las palabras fueran absurdas. «Para aprender», explicó Alejandra, «lo que significa construir algo con las propias manos. Algo que una a las personas en vez de destruir vidas». Miguel tomó la pluma que estaba sobre la mesa, mirándola como si fuera un instrumento de tortura. Enseguida, miró a cada miembro de su familia, viendo en sus ojos una mezcla de expectativa y juicio. Por primera vez en décadas, Miguel Hernández estaba ante una elección que no involucraba ganancia o poder. Era una elección sobre qué tipo de hombre elegiría ser en el tiempo que le quedaba. La pluma permanecía en la mano de Miguel como un peso inmenso. Cada segundo que pasaba sin que firmara, aumentaba la tensión en el restaurante, donde decenas de personas observaban en silencio absoluto. Era como si todos supieran que estaban presenciando un momento que definiría no solo el destino de un hombre, sino la posibilidad de redención. 30 segundos, dijo una voz desde el fondo del restaurante. Era un hombre anciano, de cabello blanco, que se había acercado a las mesas próximas. 30 segundos fue el tiempo que nos dieron para decidir si queríamos salir de casa o ser desalojados a la fuerza. Miguel levantó los ojos y reconoció el rostro, aunque no conseguía recordar el nombre. Era uno de los residentes de la colonia Esperanza, ahora con 15 años más, marcado por la lucha y el dolor. «Don Antonio», dijo Alejandra respetuosamente, volviéndose para saludar al hombre. «Gracias por venir. No me perdería este momento por nada», respondió el anciano acercándose a la mesa. 15 años esperando para ver al hombre que destruyó mi casa enfrentar la verdad. Miguel sintió el peso de todas las miradas sobre sí. No eran solo los clientes del restaurante, eran las víctimas de sus acciones, personas que habían vivido las consecuencias de sus decisiones avariciosas. «¿Cuántos más?», preguntó con voz débil. «¿Cuántos más qué?», respondió Alejandra. «¿Cuántas personas de la colonia Esperanza están aquí?». Alejandra miró alrededor del restaurante y Miguel siguió su mirada. Percibió entonces que muchos de los clientes que había asumido eran frecuentadores habituales del establecimiento, en realidad lo observaban con una intensidad particular. Eran rostros que cargaban historias de pérdida y sufrimiento. 43, respondió Alejandra. 43 personas que perdieron sus casas por causa de sus decisiones. Personas que trabajaron, ahorraron, reconstruyeron sus vidas después de que usted destruyera todo. «Dios mío», susurró Patricia, cubriéndose la boca con las manos. «¿Trajiste a todas estas personas aquí?». «Merecían estar presentes», respondió Alejandra firmemente. «Merecían ver al hombre que nunca se tomó la molestia de conocer sus nombres, enfrentar las consecuencias de sus acciones». Daniela se había levantado y caminado hasta donde estaba don Antonio. «Lo siento mucho», dijo con lágrimas en los ojos. «No sabía. Ninguno de nosotros sabía». El hombre anciano la observó por un momento, viendo en ella la sinceridad que no encontraba en su padre. «Ustedes eran niños», dijo gentilmente. «No podían saber, pero ahora saben». Eduardo se unió a su hermana. «¿Qué podemos hacer para ayudar? ¿Cómo podemos reparar esto?». «Su padre tiene una elección que hacer», respondió don Antonio, volviendo su atención hacia Miguel. «Puede seguir siendo el hombre que siempre fue, o puede elegir convertirse en alguien mejor». Miguel finalmente levantó los ojos de la pluma y miró directamente al hombre que había ayudado a destruir. «Don Antonio», dijo, y su voz estaba quebrada. «Yo no recordaba su nombre». «Lo sé», respondió el anciano. «Para usted éramos solo obstáculos, números». «No», Miguel negó con la cabeza. «No es excusa. Debería haberme importado. Debería haber conocido sus nombres, sus historias». Miró alrededor del restaurante, viendo por primera vez a las personas que había perjudicado como seres humanos reales, con familias, sueños y pérdidas. «Elegí no ver», continuó, y ahora había una honestidad brutal en su voz. «Elegí no pensar en las consecuencias porque era más fácil,
porque me permitía dormir por la noche. Alejandra se inclinó sobre la mesa. ¿Y ahora? ¿Cuál es su elección ahora? Miguel miró la pluma en sus manos, después los documentos que definirían no solo su futuro, sino potencialmente ofrecerían alguna justicia para las personas que había perjudicado. Si firmo esto, dijo lentamente, si acepto todas las condiciones, ¿realmente les ayudará? ¿O es solo venganza? No es venganza, respondió una voz femenina desde el fondo del restaurante. Era una mujer de mediana edad, con cabello grisáceo. Es justicia y esperanza. Se acercó a la mesa llevando una fotografía antigua. Esta es mi hija, Marina. Tenía 8 años cuando perdimos nuestra casa. Hoy es médica, trabaja en una comunidad carente. Siempre dijo que quería ayudar a personas que pasaron por lo que nosotros pasamos. La mujer colocó la fotografía sobre la mesa, al lado de la foto del padre de Alejandra. Si el dinero que nos robó es usado para ayudar a otras familias, para construir casas, escuelas, centros de salud, entonces la pérdida de mi hija habrá servido para algo positivo. Miguel miró la fotografía de la niña sonriente, después a la mujer que se había convertido en su madre. Vio en sus ojos no la rabia que esperaba, sino una esperanza cansada. «Voy a firmar», dijo finalmente, y su voz estaba firme por primera vez en toda la noche. «Voy a firmar todo, voy a confesar todo, y voy a trabajar para reparar lo que hice». Miró a Alejandra. «Pero tengo una condición». «¿Cuál?», preguntó ella. «Quiero conocer el nombre de cada persona que perjudiqué. Quiero saber sus historias. Quiero cargar con esa responsabilidad por el resto de mi vida». Alejandra asintió lentamente. «Eso puede arreglarse». Miguel firmó el primer documento, después el segundo y finalmente el tercero. Cada firma representaba el fin de una vida y el inicio de otra. Las firmas de Miguel resonaron por el restaurante como un martillo judicial. Cada documento firmado sellaba no solo su confesión, sino también un compromiso con la reparación que cambiaría decenas de vidas. El silencio fue roto por un aplauso vacilante, que gradualmente se transformó en una ovación de las personas de la antigua Colonia Esperanza. «Es solo el comienzo», dijo Alejandra, recogiendo los documentos cuidadosamente. «Mañana comenzaremos el proceso legal formal. Los abogados ya están preparados». Miguel asintió, sintiendo un peso extraño en los hombros, no el peso de la culpa, que cargaba desde hacía años, sino el peso de la responsabilidad aceptada. «¿Cuándo puedo comenzar a trabajar en la reconstrucción?» «El primer lunes del próximo mes», respondió don Antonio. 7 de la mañana. «Espero que tenga ropa adecuada para trabajo pesado». «Me encargaré de conseguirla», dijo Miguel, y había una sinceridad en su voz que sorprendió incluso a él mismo. Patricia se acercó a la mesa, pero mantuvo distancia de su marido. «Voy a acompañar el proceso», anunció, «no para apoyarte, sino para asegurarme de que cumplas cada palabra que firmaste». «Entiendo», respondió Miguel, «y yo espero que un día puedas ver que elegí convertirme en alguien mejor». «Veremos», dijo Patricia simplemente. Daniela había estado conversando con algunas de las personas de la Colonia Esperanza. Regresó a la mesa con una expresión determinada. «Quiero ayudar también», dijo. «No sé cómo, pero quiero ser parte de la reparación». «Yo también», añadió Eduardo. «Crecimos con dinero robado. Tenemos responsabilidad en esto». Alejandra los observó por un momento. «Existe una forma», dijo finalmente. «El proyecto necesita personas para coordinar actividades educativas, apoyo psicológico, integración comunitaria. Ustedes tienen educación, recursos, contactos». «Lo haremos», dijo Daniela inmediatamente. «Lo que sea necesario». El maître del restaurante se había acercado discretamente. «Señorita Alejandra», dijo respetuosamente, «el señor gerente quisiera hablar con usted cuando sea posible». «Claro», respondió Alejandra. «Imagino que esta situación ha causado algún disturbio». «En realidad», sonrió el maître, «le gustaría ofrecer apoyo al proyecto. El restaurante tiene interés en contribuir a la causa». La declaración sorprendió a todos. Miguel miró alrededor, percibiendo que muchos de los clientes regulares del establecimiento lo observaban con una mezcla de curiosidad y reprobación. «La gente está grabando», observó.
notando los celulares aún apuntando en su dirección. Sí, confirmó Alejandra. En unas horas, esta historia estará en todas las redes sociales. Su imagen pública será completamente destruida. Bien, dijo Miguel, y para sorpresa de todos, sonrió ligeramente. Tal vez sea hora de construir una imagen basada en la verdad. Una mujer joven se acercó a la mesa llevando una tablet. Señor Hernández, dijo nerviosamente, soy periodista. ¿Le gustaría dar una entrevista sobre lo que ocurrió aquí? Miguel miró a Alejandra, quien asintió. Está dispuesto a hablar, dijo, pero solo si es una entrevista completa, sin edición, mostrando toda la verdad. Perfecto, respondió la periodista. Eso es exactamente lo que queremos. En los siguientes 20 minutos, Miguel repitió su confesión ante las cámaras, contando detalles de sus crímenes, explicando cómo había justificado sus acciones y asumiendo total responsabilidad por las consecuencias. Fue una de las cosas más difíciles que había hecho en su vida. ¿Por qué decidió confesar?, preguntó la periodista. Miguel miró a Alejandra, después a las personas de la colonia Esperanza que aún observaban. Porque conocí a alguien que me mostró lo que realmente soy, dijo, y me di cuenta de que necesitaba elegir entre seguir siendo un monstruo o intentar convertirme en un ser humano. ¿Y su familia? ¿Cómo reaccionaron? Reaccionaron como personas decentes reaccionan cuando descubren que vivieron al lado de un criminal, respondió Miguel honestamente, con horror, decepción y asco, y tienen todo el derecho de sentirse así. Patricia, que había asistido a la entrevista, se acercó cuando la periodista terminó. Eso fue lo más honesto que te he oído decir en años, dijo. Es lo mínimo que puedo hacer, respondió Miguel. Las personas de la colonia Esperanza comenzaron a despedirse, muchas de ellas acercándose para estrechar la mano de Alejandra y agradecerle por lo que había hecho. Algunas incluso se dirigieron a Miguel, no para perdonarlo, sino para reconocer su decisión de asumir la responsabilidad. Señor Hernández, dijo una mujer anciana, mi marido murió de pena después de perder nuestra casa. No puedo perdonarle por eso, pero puedo respetar su decisión de intentar reparar el mal que hizo. Gracias, dijo Miguel simplemente. Espero poder demostrar que merezco ese respeto. Cuando la mayoría de las personas se había marchado, quedaron solo Miguel, su familia y Alejandra en la mesa. El restaurante había vuelto a la normalidad, pero algo fundamental había cambiado en la vida de todos los involucrados. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Miguel. Ahora aprenderá a vivir con las consecuencias de sus elecciones, respondió Alejandra. Y tal vez, si trabaja lo suficientemente duro, aprenda también a vivir consigo mismo. El restaurante brillante se había vaciado casi por completo, dejando solo a la familia Hernández y Alejandra en una mesa rodeada de platos intactos y documentos que lo habían cambiado todo. Las velas seguían encendidas, pero su luz dorada ahora iluminaba rostros transformados por la revelación de la verdad. 15 años, murmuró Miguel mirando a Alejandra con una mezcla de admiración y horror. 15 años planeaste este momento. Cada día, confirmó ella, cada empleo que conseguí, cada curso que hice, cada persona que conocí, todo fue dirigido hacia este momento. Daniela, que había permanecido en silencio desde la entrevista, finalmente habló. ¿Cómo lo soportaste? ¿Cómo conseguiste mantener esto dentro de ti por tanto tiempo? Alejandra miró a la joven con una expresión más suave. Porque sabía que mi padre estaría orgulloso si lo hacía de la forma correcta, no por venganza, sino por justicia. Parecía ser un buen hombre, dijo Patricia gentilmente, mirando la fotografía que aún estaba sobre la mesa. Era el mejor hombre que conocí, respondió Alejandra, y por primera vez durante toda la noche, su voz tembló ligeramente. Él creía que las personas son fundamentalmente buenas, que todos merecen una oportunidad de redención. Miguel levantó los ojos hacia ella. ¿Incluso yo? Mi padre creería que sí, respondió Alejandra. Yo todavía estoy decidiendo. Eduardo había estado revisando su celular, siguiendo las reacciones en línea a la historia que ya comenzaba a difundirse. «Papá, necesitas ver esto», dijo, mostrando la pantalla. «La gente está dividida». Miguel miró el celular, viendo comentarios que variaban desde apoyo a su decisión de confesar hasta pedidos de prisión inmediata. «Era de esperarse», dijo,
No puedo esperar perdón de personas que ni me conocen cuando mi propia familia está luchando para aceptarme. No se trata de aceptación, interrumpió Patricia. Se trata de confianza. Y la confianza se reconstruye con acciones, no con palabras. Lo sé, respondió Miguel, y estoy preparado para pasar el resto de mi vida demostrando que cambié. Alejandra comenzó a guardar los documentos en su carpeta. Mañana los abogados entregarán todo al Ministerio Público. El proceso criminal comenzará la próxima semana. ¿Cuánto tiempo crees que tendré antes de ir a prisión?, preguntó Miguel. Algunas semanas, tal vez algunos meses, respondió Alejandra. Depende de la velocidad del sistema judicial, pero la colaboración y la reparación voluntaria pesarán a tu favor. Daniela se levantó y fue hasta la ventana, mirando la ciudad afuera. Qué curioso, dijo. Crecí en esta ciudad pensando que éramos una familia respetada, que papá era un empresario exitoso. Ahora descubrí que éramos apenas los beneficiarios de crímenes. Ustedes no son culpables por mis elecciones, dijo Miguel firmemente. Nunca lo fueron. No, concordó Eduardo, pero somos responsables por lo que hacemos a partir de ahora, por lo que elegimos hacer sabiendo la verdad. Alejandra se levantó, indicando que la noche estaba llegando a su fin. Hay algo que necesito decir, anunció. Cuando comencé este plan, mi objetivo era destruirlo completamente. Quería verlo perdido, arruinado, sin familia, sin dinero, sin dignidad. Miguel la miró, preparándose para otra revelación. Pero viéndolo esta noche, continuó, viendo sus elecciones, su disposición a asumir responsabilidad, comencé a entender lo que mi padre quería decir sobre redención. ¿Eso significa que me perdonas?, preguntó Miguel esperanzado. No, respondió Alejandra honestamente. Significa que creo que puede convertirse en alguien digno de perdón. Algún día. Patricia se acercó a Alejandra. Gracias, dijo simplemente, por mostrarnos la verdad, por darnos la oportunidad de hacer lo correcto. Su marido tendrá muchas oportunidades de hacer lo correcto en los próximos años, respondió Alejandra. La cuestión es si las aprovechará. Miguel se levantó, extendiendo la mano hacia Alejandra. Quiero agradecerte, dijo. Sé que esto puede parecer extraño, pero me diste algo que había perdido hace mucho tiempo. ¿Qué?, preguntó ella, sin estrechar su mano. La posibilidad de convertirme en un hombre mejor, respondió Miguel. Me mostraste quién soy realmente, pero también me diste la oportunidad de elegir quién quiero ser. Alejandra lo estudió por un largo momento. Después finalmente estrechó su mano. No me decepciones, dijo. Muchas personas están contando contigo ahora. No te decepcionaré, prometió Miguel. Por primera vez en décadas, esa es una promesa que estoy seguro de poder cumplir. Cuando Alejandra salió del restaurante, la familia Hernández quedó sola con los escombros de su vida anterior. Pero por primera vez en años, también existía la posibilidad de construir algo nuevo, algo basado en la verdad, la justicia y la redención. 3 semanas después de la noche en el restaurante brillante, Miguel estaba de pie frente al espejo de su habitación, observando a un hombre que apenas reconocía. Había perdido peso, ganado arrugas profundas alrededor de los ojos, y su cabello comenzaba a mostrar más canas. Pero era la mirada lo que había cambiado más drásticamente. Ya no existía la arrogancia que lo definía, solo una determinación silenciosa. ¿Listo?, preguntó Patricia desde la puerta. Ella había decidido permanecer en la casa hasta el juicio, no por reconciliación, sino para garantizar que los procesos de reparación se cumplieran adecuadamente. Sí, respondió Miguel, ajustándose la corbata. Era su primer día oficial de trabajo voluntario en el proyecto de reconstrucción y usaba el único traje que le había quedado después de vender la mayoría de su ropa cara para contribuir al fondo de reparación. El trayecto hasta el terreno donde estaba la antigua colonia Esperanza se hizo en silencio. Miguel conducía un carro sencillo. El Mercedes había sido vendido en la primera semana, junto con otros bienes de lujo. En cada cuadra veía espectaculares y noticias sobre su caso, que se había convertido en un hito en la discusión sobre responsabilidad corporativa. «Señor Hernández», saludó el ingeniero responsable de la obra cuando Miguel llegó al lugar. «Bienvenido al proyecto». Era extraño ser tratado con cordialidad profesional
por alguien que claramente conocía su historia. Miguel había aprendido que algunas personas lograban separar al hombre que había sido del hombre que estaba tratando de convertirse. El terreno era una mezcla de construcción activa y recuerdos dolorosos. Miguel podía ver, en algunos puntos, los vestigios de los cimientos de las casas que había mandado demoler. Ahora en el mismo lugar surgían nuevas construcciones, esta vez hechas con planificación participativa y respeto a las familias que allí vivirían. Su primera tarea, dijo el ingeniero, será trabajar con el equipo de preparación del terreno, cargar materiales, limpiar escombros, cosas básicas. Perfecto, respondió Miguel, y por primera vez en décadas realmente sentía que estaba en el lugar correcto. Las primeras horas fueron brutales. Miguel, acostumbrado al trabajo intelectual y reuniones con aire acondicionado, se vio cargando sacos de cemento, empujando carretillas y limpiando escombros bajo el sol fuerte. Sus manos, antes suaves y cuidadas, rápidamente desarrollaron ampollas y callosidades. «Pesado, ¿no?», comentó un hombre que trabajaba a su lado. Era joven, fuerte, con las manos encallecidas por años de trabajo físico. «Mucho», admitió Miguel, limpiándose el sudor de la frente. «¿Trabajas en la construcción desde hace mucho tiempo?» «Desde los 16», respondió el hombre. «Me llamo Carlos, crecí en la colonia Esperanza». Miguel dejó de cargar el saco de cemento y miró al joven. «¿Tú vivías aquí?» «Casa 47», respondió Carlos, señalando un área donde ahora solo había tierra preparada. «Viví allí hasta los 20 años, hasta el día en que ustedes vinieron con los tractores». La vergüenza que Miguel sintió fue física. Estar allí, trabajando al lado de alguien cuya vida había destruido, era una experiencia para la que ninguno de sus años de terapia empresarial lo había preparado. «Lo siento mucho», dijo, y las palabras salieron con una sinceridad cruda. Carlos lo observó por un momento. «Lo sé», dijo finalmente. «Por eso estoy aquí. No para trabajar contigo, sino para asegurarme de que esta vez se haga correctamente». Durante el almuerzo, Miguel se sentó solo en una esquina de la obra, comiendo el sándwich simple que había preparado en casa. Algunos trabajadores lo observaban con curiosidad, otros con hostilidad apenas disimulada. Él entendía ambas reacciones. «¿Puedo sentarme aquí?», preguntó una voz femenina. Miguel levantó los ojos y vio a una mujer de mediana edad, vestida con ropa de trabajo, llevando un recipiente para comida. La reconoció de las fotos que Alejandra había mostrado. Era una de las residentes de la antigua colonia Esperanza. «Claro», respondió, moviéndose para dar espacio. «Mi nombre es Concepción», dijo ella, abriendo su recipiente. «Vivía en la casa 23. «Sé quién es usted», dijo Miguel quedamente. «Vi su foto en los documentos. Usted perdió a su marido después de que ustedes destruyeran nuestra casa», completó Concepción, sin rabia, solo como un hecho. «Tuvo un derrame cerebral 3 meses después. Los médicos dijeron que fue el estrés». Miguel no podía comer. Estar allí, escuchando directamente de una de las víctimas sobre las consecuencias de sus acciones, era más difícil que cualquier castigo legal. «¿Por qué está aquí?», preguntó. «¿Por qué está trabajando en este proyecto?» «Porque mi marido siempre dijo que era mejor construir puentes que muros», respondió Concepción. «Y porque quiero asegurarme de que las nuevas familias tendrán lo que nosotros perdimos». «¿Me odia?», preguntó Miguel directamente. Concepción masticó pensativamente antes de responder. «Odié durante muchos años, pero el odio es demasiado pesado para cargar. Ahora solo quiero que demuestre que puede ser diferente». «¿Y si no puedo?», preguntó Miguel. «Entonces al menos lo intentó», respondió ella. «Eso ya es más de lo que el hombre que usted era hubiera hecho». 2 meses después del primer día en la obra, Miguel se había convertido en una figura extraña pero respetada en el proyecto. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora estaban encallecidas y manchadas de cemento. Sus hombros se habían ensanchado ligeramente por el trabajo físico constante y su postura había cambiado, menos arrogante, más atenta a lo que sucedía a su alrededor. «Señor Miguel», llamó una voz infantil. Era Marina, hija de 7 años de una de las familias beneficiadas por el proyecto.
Había comenzado a frecuentar la obra después de la escuela, fascinada por el proceso de construcción. «Hola, Marina», respondió Miguel, dejando el martillo a un lado. Había aprendido que los niños del proyecto no cargaban el peso de las historias pasadas. Para ellos, él era solo un trabajador más. «¿Puede explicarme cómo funciona esa máquina?», preguntó ella, señalando una hormigonera. «Claro», dijo Miguel, arrodillándose para quedar a su altura. «¿Ves? Pones la arena, el cemento y el agua aquí dentro, y ella mezcla todo hasta convertirlo en concreto». «¿Y después?», preguntó Marina, con los ojos brillando de curiosidad. «Después usamos el concreto para hacer las paredes de tu casa nueva», explicó Miguel. «Cada ladrillo, cada pared está hecha con cuidado para durar muchos años». «Mi mamá dijo que usted es el hombre que derribó las casas antiguas», dijo Marina, con la franqueza típica de los niños. «¿Por qué hizo eso?». La pregunta, hecha con genuina inocencia, golpeó a Miguel como un puñetazo. Respiró profundo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Porque pensé que era más importante ganar dinero que cuidar de las personas», respondió honestamente. «Fue una elección muy mala». «¿Y ahora está arrepentido?», preguntó Marina. «Muy arrepentido», confirmó Miguel. «Por eso estoy aquí, ayudando a construir casas nuevas, tratando de arreglar lo que rompí». Marina asintió, como si eso tuviera perfecto sentido para ella. «Mi mamá rompió un jarrón la semana pasada y lo pegó de nuevo. Quedó diferente, pero todavía sirve para flores». La simplicidad de la analogía hizo que Miguel sonriera por primera vez en semanas. «Exacto», dijo. «A veces las cosas que arreglamos quedan diferentes, pero aún pueden ser útiles». «Señor Miguel», otra voz lo llamó. Era Alejandra, que se había convertido en una presencia regular en la obra, supervisando el avance del proyecto. «¿Puedo hablar con usted?». «Claro», respondió Miguel, despidiéndose de Marina con un gesto. Caminaron hasta un área más apartada de la obra, donde los cimientos de la antigua casa de Alejandra estaban siendo preparados para una nueva construcción. Era uno de los momentos más difíciles para ambos, estar exactamente en el lugar donde su familia había sido destruida. «¿Cómo se siente?», preguntó Alejandra. «Cansado», respondió Miguel honestamente. «Pero bien, mejor de lo que me he sentido en años». «Los otros trabajadores lo están aceptando mejor», observó Alejandra. «Carlos me dijo que usted no se queja, no pide privilegios, trabaja tanto como cualquiera». «No merezco privilegios», dijo Miguel. «Merezco estar aquí, haciendo esto, por el tiempo que sea necesario». Alejandra lo estudió por un momento. «Ha cambiado», dijo finalmente. «No solo externamente. Hay algo diferente en usted». «Aprendí a escuchar», respondió Miguel. «Pasé décadas hablando, ordenando, decidiendo. Ahora estoy aprendiendo a escuchar. Las personas tienen historias, sueños, miedos. Nunca había prestado atención a eso». «¿Y su familia? ¿Cómo están lidiando con todo esto?». «Patricia está tramitando el divorcio», dijo Miguel sin amargura. «Tiene derecho a eso. Daniela y Eduardo están trabajando en los programas educativos del proyecto. Están tratando de encontrar una forma de honrar el apellido de la familia». «¿Siente rabia hacia ellos?», preguntó Alejandra. «No», respondió Miguel inmediatamente. «Siento orgullo. Orgullo de ver que, a pesar de todo, se convirtieron en buenas personas. Personas que quieren hacer la diferencia». Alejandra asintió. «Hay algo que necesito decirle», dijo. «El proceso criminal comenzará la próxima semana. ¿Está preparado?». «Sí», respondió Miguel. «Será difícil, pero estoy preparado para enfrentar las consecuencias». «Habrá personas que pedirán la pena máxima», advirtió Alejandra. «Personas que no creen que usted realmente cambió». «Entiendo», dijo Miguel. «Y tienen razón en desconfiar. Las palabras son fáciles. Las acciones llevan tiempo para probar». «¿Tiene miedo de la prisión?», preguntó Alejandra. Miguel pensó por un momento. «Sí», admitió. «Pero no más miedo del que tenía de seguir siendo el hombre que era. Al menos en prisión sabré que estoy pagando por mis elecciones. ¿Y después? Cuando salga, volveré aquí», respondió Miguel sin vacilación. «Volveré para continuar este trabajo. Hay muchas casas por construir, muchas familias por ayudar». Alejandra sonrió.
la primera sonrisa genuina que Miguel había visto de ella desde la noche en el restaurante. «Mi padre estaría orgulloso», dijo. «Él siempre creyó que las personas pueden cambiar si realmente lo desean». «Yo lo deseo», dijo Miguel con convicción, «más que cualquier cosa que haya deseado en la vida». La sala del tribunal estaba llena. Periodistas curiosos, víctimas de los crímenes de Miguel, y simpatizantes del proyecto de reconstrucción ocupaban todos los asientos disponibles. Miguel entró usando un traje simple, muy diferente de la ropa cara que solía vestir. Sus manos, ahora encallecidas por el trabajo en la obra, temblaban ligeramente mientras se dirigía al banquillo de los acusados. «Miguel Hernández», anunció el juez, un hombre de mediana edad con expresión severa, «está siendo acusado de cohecho activo, fraude en licitaciones, coacción y asociación delictuosa». «¿Cómo se declara?» «Culpable, su señoría», respondió Miguel con voz firme. «Culpable de todas las acusaciones». El murmullo que siguió por la sala fue intenso. Raramente los tribunales veían confesiones tan directas en casos de tal magnitud. Patricia, sentada en la primera fila junto a Daniela y Eduardo, cerró los ojos brevemente, como si finalmente aceptara la realidad. «Señor Hernández», continuó el juez, «¿su confesión es voluntaria y sin coacción?» «Sí, su señoría», respondió Miguel. «Y me gustaría aprovechar esta oportunidad para pedir perdón públicamente a todas las personas que perjudiqué». El fiscal, un hombre joven y determinado, se levantó. «Su señoría, a pesar de la confesión del acusado, el Ministerio Público quisiera presentar evidencias que demuestran la gravedad y la extensión de los crímenes cometidos. Durante las siguientes 2 horas, fueron presentados documentos, grabaciones y testimonios que pintaban un cuadro devastador de las acciones de Miguel. Cada evidencia era una herida reabierta, cada testimonio una vida destruida documentada oficialmente. «Me gustaría llamar al primer testigo», anunció el fiscal. «Don Antonio Silva, residente de la antigua colonia Esperanza». El hombre anciano que Miguel había conocido en el restaurante se dirigió al estrado. Su voz era firme, pero cargada de dolor al describir cómo había perdido todo en una mañana. «Mi familia vivía en esa casa desde hacía 40 años», dijo. «Mis hijos crecieron allí, mi esposa plantó cada árbol del patio. En una mañana todo se convirtió en escombros». «¿Cómo afectó eso a su vida?», preguntó el fiscal. «Mi esposa nunca se recuperó», respondió Antonio. «Murió 2 años después, siempre hablando de que quería volver a casa, una casa que ya no existía». Miguel bajó la cabeza, sintiendo el peso total de cada palabra. Ya no era una estadística en un informe, era el sufrimiento real de personas reales. «Señor Silva», intervino el abogado defensor, «¿tiene conocimiento de las acciones de reparación que mi cliente está emprendiendo?» «Sí», respondió Antonio. «Está trabajando en el proyecto de reconstrucción. Trabaja duro, no se queja, trata a todos con respeto». «¿Eso cambia su opinión sobre él?», Antonio pensó por un largo momento. «No borra lo que hizo», dijo finalmente, «pero muestra que tal vez haya aprendido algo». Alejandra fue llamada a continuación. Se dirigió al estrado con la misma compostura que había demostrado en el restaurante, pero todos en la sala sabían que aquel era el momento más importante del juicio. «Señorita Ramírez», comenzó el fiscal, «usted planeó meticulosamente la exposición de los crímenes del acusado. ¿Puede explicar sus motivaciones?» «Mi padre murió por causa de sus acciones», respondió Alejandra con voz clara. «No de enfermedad, no de accidente, sino de pena. De ver todo lo que había construido ser destruido por avaricia». «¿Buscaba venganza?» «Inicialmente sí», admitió Alejandra. «Pero durante el proceso me di cuenta de que la venganza no traería a mi padre de vuelta. La justicia, sin embargo, podría evitar que otras familias sufrieran lo mismo». El fiscal presentó más evidencias, incluyendo las grabaciones que mostraban a Miguel ordenando acciones ilegales, riéndose de sus víctimas, tratando vidas humanas como obstáculos a ser removidos. «Señor Hernández», dijo finalmente el juez, «tiene derecho a hacer una declaración final antes de la sentencia». Miguel se levantó, respiró profundo y se volvió para enfrentar la sala llena. Vio rostros de personas que había perjudicado, de familias que había destruido,
de hijos que había decepcionado. «No puedo deshacer lo que hice», comenzó, su voz cargada de emoción genuina. «No puedo traer de vuelta a los muertos, no puedo recuperar los años perdidos, no puedo borrar el dolor que causé». Se detuvo, mirando directamente a las víctimas presentes en la sala. «Pero puedo pasar el resto de mi vida tratando de reparar el daño. Puedo trabajar para que otras familias no pasen por lo que ustedes pasaron. Puedo intentar convertirme en el hombre que debería haber sido desde el principio. Acepto cualquier castigo que su señoría determine», continuó. «No por miedo, sino porque sé que es justo. Y cuando salga de prisión, volveré al trabajo de reconstrucción, porque es allí donde pertenezco ahora». El silencio en la sala era absoluto. Incluso los periodistas habían dejado de escribir, cautivados por la sinceridad cruda de aquellas palabras. «Señor Hernández», dijo el juez tras una pausa, «considerando su confesión, su colaboración total con la justicia y las medidas de reparación ya iniciadas, este tribunal lo condena a 4 años de prisión en régimen semiabierto, con posibilidad de trabajo externo después del primer año. Además», continuó el juez, «deberá cumplir 1000 horas de servicio comunitario en el proyecto de reconstrucción bajo supervisión judicial». Miguel asintió, aceptando la sentencia con dignidad. Cuando fue conducido fuera de la sala, miró una última vez a su familia. Daniela y Eduardo saludaron discretamente, un gesto que significaba que, a pesar de todo, aún había esperanza para el futuro. La celda de Miguel en la prisión era pequeña, pero limpia. Se había adaptado a la rutina carcelaria con una facilidad que lo sorprendió. Tal vez porque, por primera vez en décadas, no necesitaba tomar decisiones sobre dinero, poder o éxito. Su única responsabilidad era cumplir su pena y reflexionar sobre cómo reconstruir su vida. «Hernández», llamó el guardia. «Visita». Miguel se levantó, alisando el uniforme penitenciario. En los primeros meses, las visitas eran raras. Patricia había venido una vez, solo para finalizar los papeles del divorcio, pero en las últimas semanas, Daniela y Eduardo habían comenzado a visitarlo regularmente, tratando de reconstruir algún tipo de relación. Para su sorpresa, quien esperaba en la sala de visitas era Alejandra. Estaba sentada con la misma postura erguida que él recordaba de la noche en el restaurante, pero su mirada había cambiado. Ya no existía la frialdad calculada, solo una curiosidad genuina. «Alejandra», dijo Miguel sentándose del otro lado de la mesa, «no esperaba verte aquí». «Yo no esperaba venir», admitió ella. «Pero el proyecto está progresando y pensé que te gustaría saber cómo van las cosas». «Por favor, cuéntame todo», pidió Miguel, inclinándose hacia adelante con genuino interés. 45 familias ya se mudaron a las casas nuevas, informó Alejandra. «El centro comunitario está casi listo y la escuela abrirá el próximo mes». «¿Y los antiguos residentes? ¿Cómo se están adaptando?» «Mejor de lo que esperábamos», dijo Alejandra. «Doña Concepción se ha convertido en una especie de líder comunitaria. Organiza las actividades, media en los conflictos, ayuda a las nuevas familias a integrarse. Ella siempre fue especial», comentó Miguel. «Incluso después de todo lo que le hice, aún logra ser amable». «Preguntó por ti», dijo Alejandra. «Quiere saber si estás bien, si necesitas algo». La información tocó profundamente a Miguel. «¿Cómo es posible que alguien a quien perjudiqué tanto aún se preocupe por mí?» «Algunas personas son así», respondió Alejandra. «Ven el potencial de bondad incluso donde otros solo ven maldad». «¿Y tú?», preguntó Miguel. «¿Ves algún potencial en mí?» Alejandra lo estudió por un largo momento. «Hace 6 meses habría dicho que no», respondió honestamente. «Pero hablé con los guardias, con otros presos, con personas que trabajan aquí. Dicen que eres diferente de la mayoría». «¿Diferente cómo?» «No te quejas», explicó Alejandra. «No intentas usar contactos o dinero para conseguir privilegios. No hablas de tu vida anterior como si fueras una víctima. Aceptas la situación e intentas mejorar cada día». «No tengo opción», dijo Miguel. «Esta es la vida que elegí cuando tomé las decisiones que tomé». «Tienes opción», corrigió Alejandra. «Podría ser amargo, rebelde, culpar a otros por lo que pasó. Muchos lo harían». «Ya lo intenté», admitió Miguel. «En las primeras semanas sentí rabia. Rabia hacia ti, hacia el sistema, incluso hacia mí mismo. Pero la rabia es agotadora.
y al final no cambia nada. Entonces, ¿qué cambió?, preguntó Alejandra. Comencé a leer, respondió Miguel, sobre las personas que perjudiqué, sobre desarrollo comunitario, sobre justicia restaurativa. Aprendí que existen formas de hacer negocios que ayudan a las personas en vez de perjudicarlas. Y cuando salgas de aquí, quiero volver al proyecto, dijo Miguel sin vacilación. Quiero seguir trabajando con mis manos, construyendo cosas que importan. Quiero demostrar que puedo ser útil de una forma que no implique destruir la vida de otras personas. Alejandra asintió. Hay algo que necesito decirte, dijo. El proyecto está yendo tan bien que otras ciudades están interesadas en replicarlo. Queremos expandirnos. Eso es maravilloso, respondió Miguel genuinamente. ¿Cuántas otras familias podrán ser ayudadas? Potencialmente miles, dijo Alejandra. Pero necesitaremos personas con experiencia en gestión, en tratar con autoridades, en coordinar proyectos grandes. ¿Estás sugiriendo que yo... Estoy sugiriendo que cuando salgas de aquí, si demuestras que realmente cambiaste, tal vez haya un lugar para ti en el proyecto. No como líder, sino como colaborador. La oferta era más de lo que Miguel había osado esperar. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué me darías esa oportunidad? Porque mi padre siempre dijo que todos merecen una segunda oportunidad, respondió Alejandra. Y porque te vi trabajar en la obra, vi cómo tratas a las personas, cómo te dedicas al trabajo. Tal vez sea hora de que uses tus habilidades para algo positivo. No te decepcionaré, prometió Miguel. No decepcionaré a nadie. No prometas, dijo Alejandra. Solo demuéstralo. Cuando la visita terminó, Miguel volvió a su celda con una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Esperanza. No la esperanza de volver a la vida antigua, sino la esperanza de construir algo nuevo, algo que honrara la memoria de las personas que había perjudicado. 1 año y medio después de la sentencia, Miguel estaba de pie en la puerta de la prisión a las 5 de la mañana, esperando el transporte que lo llevaría a la obra. El régimen semiabierto le había concedido el derecho de trabajar externamente, una oportunidad que había ganado a través de comportamiento ejemplar y dedicación a los programas de resocialización. «Hernández», llamó el guardia, «tu transporte llegó». Para su sorpresa, quien conducía la camioneta no era un funcionario del sistema penitenciario, sino Carlos, el joven que había conocido el primer día de trabajo voluntario. El hombre que había crecido en la casa 47 de la antigua colonia Esperanza ahora era supervisor del proyecto de expansión. «Buenos días, don Miguel», saludó Carlos cuando él entró en el vehículo. «¿Listo para conocer la nueva obra?» «Siempre», respondió Miguel acomodándose en el asiento del pasajero. «¿Cómo está el proyecto original?» «Floreciendo», dijo Carlos con orgullo. «La escuela ya tiene 200 niños matriculados. El centro comunitario ofrece cursos de formación profesional y el huerto comunitario está produciendo alimentos para todas las familias». «¿Y las nuevas familias? ¿Cómo se están adaptando?» «Mejor de lo que esperábamos», respondió Carlos. Doña Concepción creó un programa de integración. Cada familia nueva es acompañada por una familia veterana durante los primeros meses. Miguel sonrió. Ella siempre fue especial. «¿Cómo está?» «Bien», dijo Carlos. «De hecho, me pidió que le diera un recado. Quiere que sepa que está orgullosa del progreso que ha hecho». Las palabras alcanzaron profundamente a Miguel. Saber que alguien a quien había perjudicado tanto estaba orgullosa de su cambio era más valioso que cualquier reconocimiento que hubiera recibido en su vida anterior. «Llegamos», anunció Carlos, deteniéndose frente a un terreno que parecía familiar. Miguel miró alrededor, reconociendo lentamente el lugar. Era otro barrio que él había desarrollado años atrás, donde decenas de familias habían sido removidas para dar lugar a un centro comercial que nunca fue construido. «¿Aquí?», preguntó, con la voz cargada de emoción. «Aquí», confirmó Carlos. Alejandra pensó que sería apropiado. «Donde causaste daño, ahora ayudarás a reconstruir». «¿Cuántas familias vivían aquí?», preguntó Miguel, aunque ya conocía la respuesta. 83, respondió Carlos. «Todas removidas en una semana. Algunas nunca se recuperaron». «¿Y ahora?».
Ahora construiremos un barrio para 150 familias, explicó Carlos, con escuela, centro de salud, área de recreación. Todo lo que un barrio debería tener desde el principio. Miguel bajó de la camioneta y caminó por el terreno. Podía ver en algunos puntos vestigios de las antiguas construcciones. Pedazos de cimientos, fragmentos de azulejos, pequeñas señales de que allí habían existido hogares. «Don Miguel», una voz familiar lo llamó. Era Alejandra, que se acercaba cargando portapapeles y casco. «Bienvenido al proyecto número 2. «Alejandra», saludó Miguel respetuosamente. «Gracias por la oportunidad». «Te la ganaste», respondió ella. «Los informes de la prisión son ejemplares. Ni una sola infracción. Participación en todos los programas educativos, ayudando a otros presos con cuestiones legales. Tengo mucho por lo que redimirme», dijo Miguel simplemente. «Sí», concordó Alejandra, «pero estás en el camino correcto». Ella lo condujo hasta una mesa improvisada donde estaban desplegados los proyectos del nuevo barrio. «Queremos tu opinión», dijo, «no como empresario, sino como alguien que entiende tanto de construcción como de consecuencias». Miguel estudió los diseños cuidadosamente. Eran proyectos bien pensados, con espacios verdes, áreas de convivencia, casas adaptadas para diferentes tipos de familia. «Está muy bien», dijo, «pero ¿puedo sugerir algunas modificaciones?» «Claro», respondió Alejandra. «Aquí», Miguel señaló un área, «sería mejor colocar la plaza central. Las casas quedan naturalmente organizadas alrededor, creando una sensación de comunidad». «Interesante», anotó Alejandra. «¿Qué más?» «El centro de salud debería estar cerca de la escuela», continuó Miguel. «Las madres llevan a los niños a consultas antes o después de las clases. Y aquí, en esta área, podríamos crear un taller comunitario». «¿Para qué?» «Para que las personas puedan reparar cosas, hacer pequeños muebles, desarrollar habilidades», explicó Miguel. «La independencia económica comienza con independencia práctica». Alejandra lo observó trabajar sobre los proyectos, viendo cómo él naturalmente pensaba en el bienestar de las familias que vivirían allí. Era una transformación completa en relación al hombre que había conocido 2 años atrás. «Hay algo que necesito decirte», dijo ella cuando él terminó de hacer sus sugerencias. «Las familias que vivían aquí antes, algunas de ellas volverán». Miguel levantó los ojos, sorprendido. «¿Volverán?» «Conseguimos localizar 62 de las 83 familias originales», explicó Alejandra. 41 aceptaron la oferta de regresar. Tendrán prioridad en la elección de las nuevas casas. Eso significa que trabajaré lado a lado con personas a las que perjudicaste directamente», completó Alejandra. «Sí, ¿estás preparado para eso?» Miguel pensó por un momento. «No sé si alguien puede estar preparado para eso», dijo honestamente. «Pero sé que necesito enfrentarlo. Necesito mirar a los ojos de cada persona que perjudiqué y demostrar que cambié. Algunas no van a perdonar», advirtió Alejandra. «Algunas harán tu vida difícil». «Entiendo», respondió Miguel. «Y tienen ese derecho». «Entonces comencemos», dijo Alejandra entregándole un casco y guantes. «Hay mucho trabajo por hacer». 3 años después de su liberación, Miguel estaba de pie en el mismo lugar donde todo había comenzado, el antiguo terreno de la colonia Esperanza. Pero ahora, en vez de ruinas y recuerdos dolorosos, había un barrio vibrante y próspero. Casas coloridas, niños jugando en las calles, ancianos conversando en bancos bajo árboles frondosos. «¿Listo para la inauguración?», preguntó Alejandra, acercándose con una sonrisa que se había vuelto cada vez más frecuente a lo largo de los años. «Listo», respondió Miguel, ajustándose la camisa sencilla que vestía. Sus manos, permanentemente marcadas por los callos del trabajo, sostenían un discurso que había escrito a mano. La ceremonia de inauguración del tercer proyecto de reconstrucción había atraído a cientos de personas. Había familias beneficiadas, voluntarios, autoridades locales e incluso algunos periodistas que habían seguido la transformación de Miguel a lo largo de los años. «Señoras y señores», anunció Alejandra al micrófono, «me gustaría invitar a hablar con nosotros a alguien que conoce íntimamente
tanto el poder destructivo como el poder transformador de las elecciones humanas. Miguel subió al pequeño escenario improvisado, sintiendo el peso de todas las miradas. Pero ya no era el peso de la culpa o la vergüenza, era el peso de la responsabilidad aceptada y abrazada. Hace 6 años, comenzó, su voz clara y firme, estaba en un restaurante caro, celebrando otro éxito empresarial. No sabía que esa noche conocería a una joven que cambiaría completamente el curso de mi vida. Miró a Alejandra, quien asintió alentadoramente. Esa joven me mostró quién era yo realmente. Un hombre que había construido su fortuna sobre la destrucción de sueños ajenos. Un hombre que había olvidado que detrás de cada negocio existen personas reales, con familias reales, con dolores reales. Hoy, continuó, estoy aquí no para pedir perdón, porque sé que algunos de ustedes nunca podrán perdonarme, y lo entiendo. Estoy aquí para agradecer por haberme dado la oportunidad de convertirme en un hombre mejor. Doña Concepción, ahora con el cabello completamente blanco, pero aún con la misma mirada amable, se acercó al escenario. ¿Puedo decir algo?, preguntó. Claro, respondió Miguel cediendo el micrófono. Perdí a mi marido por causa de las acciones de este hombre, dijo ella, su voz resonando entre el público silencioso. Pasé años odiando, años llorando, años deseando venganza, pero viéndolo trabajar, sudando bajo el sol, cargando ladrillos, escuchando historias de familias a las que estaba ayudando a reconstruir, aprendí algo importante. Las personas pueden cambiar. No fácilmente, no rápidamente, pero pueden cambiar. Se volvió hacia Miguel. No puedes traer a mi marido de vuelta, pero puedes honrar su memoria ayudando a otras familias a no pasar por lo que nosotros pasamos. Y es eso lo que has estado haciendo, añadió, todos los días, desde hace 3 años. El público aplaudió, y Miguel sintió lágrimas correr por su rostro. No lágrimas de autocompasión, sino lágrimas de gratitud por haber encontrado un propósito mayor que el beneficio personal. Señor Miguel, una voz infantil llamó. Era Marina, la niña que había conocido en la primera obra, ahora con 10 años. ¿Puede explicarme cómo funciona aquella máquina? Miguel sonrió, recordando la pregunta que ella había hecho años atrás. Claro, Marina. Así es como construimos el futuro, una pieza a la vez con cuidado y dedicación. Más tarde, cuando la ceremonia había terminado y las personas comenzaban a dispersarse, Miguel caminó solo por las calles del nuevo barrio. Se detuvo frente a la casa que había sido construida exactamente en el lugar donde estaba la antigua casa de la familia de Alejandra. ¿Vienes aquí siempre?, preguntó una voz detrás de él. Era Daniela, su hija, que se había convertido en una de las coordinadoras de los programas educativos del proyecto. Eduardo estaba a su lado, cargando a sus pequeños hijos, nietos que Miguel estaba aprendiendo a conocer lentamente. «Vengo», admitió Miguel, «para recordar de dónde vine y a dónde nunca quiero volver». «Papá», dijo Daniela, usando por primera vez en años una palabra que había parecido imposible de pronunciar. «Estamos orgullosos de ti». «¿Orgullosos?», preguntó Miguel sorprendido. «Orgullosos del hombre en que te has convertido», aclaró Eduardo. «No fue fácil aceptar quién eras. Pero es imposible no respetar en quién elegiste convertirte». Miguel abrazó a sus hijos, sintiendo que finalmente había encontrado algo más valioso que todo el dinero que había acumulado, la posibilidad de redención a través del servicio a los demás. «Gracias», dijo simplemente, «por darme una segunda oportunidad». «Te ganaste esa segunda oportunidad», respondió Daniela. Día tras día, ladrillo tras ladrillo. Cuando la familia se alejó, Miguel permaneció en la calle, observando las ventanas iluminadas de las casas alrededor. En cada una de ellas había una familia que ahora tenía un hogar seguro, una comunidad solidaria, un futuro esperanzador. Alejandra se acercó llevando una carpeta con proyectos para el 4.º barrio que comenzarían a construir el próximo mes. «¿Satisfecho?», preguntó. «Realizado», corrigió Miguel. «Por primera vez en la vida, verdaderamente realizado». «Mi padre estaría orgulloso», dijo Alejandra, mirando la casa que había sido construida en memoria de él. Siempre decía que la verdadera riqueza se mide por la cantidad de vidas que logramos tocar positivamente.
¿Y cuántas vidas hemos tocado ya?, me preguntó Miguel. 417 familias, respondió Alejandra. Más de 1500 personas que ahora tienen un hogar digno. ¿Y cuántas más podemos ayudar? Miles, sonrió Alejandra, si seguimos trabajando juntos. Miguel asintió, sabiendo que había encontrado el propósito que había buscado durante toda su vida. No se trataba de acumular riqueza o poder, sino de usar sus habilidades para construir algo que durara más allá de su propia existencia. Entonces sigamos, dijo, extendiendo la mano hacia Alejandra. Construyamos el futuro, una casa a la vez. Cuando estrecharon las manos, ya no era una asociación basada en justicia o reparación, sino una alianza fundamentada en el deseo compartido de hacer la diferencia en el mundo. Y así, bajo las estrellas que iluminaban el barrio que habían construido juntos, Miguel Hernández, el hombre que había aprendido que la verdadera riqueza no se mide por lo que se acumula, sino por lo que se construye para los demás, comenzó a planear cómo podría usar el resto de su vida para seguir reparando el mundo, una familia a la vez.